Listo, chicos, iniciamos. Hoy vamos a ver lo que es la comparación y aproximaciones y clasificaciones de números decimales, ¿no? Vamos a comparar, vamos a aproximar, a redondear también se le llama, y vamos a clasificarlas pues en sus partes que tiene los números decimales, ¿sí? Empezamos con la comparación de números decimales. Me dice, si dos números decimales tienen signos diferentes, ¿de acuerdo? Será el menor el que tenga el signo negativo en este caso. Sí, eso es cierto. Un negativo siempre es pues menor a un positivo. Ahora, de tener signos iguales, ¿qué me dice? Que primero voy a comparar la parte entera y aparte, bueno, y ver quién es mayor y menor. Y si la parte entera llega a ser iguales, recién comparamos la parte decimal. Veamos el primer ejemplo. Tenemos menos 8,75 y 2,39. Este es negativo, obviamente es menor, ¿menor a quién? Menor al positivo, que es este lado. Entonces el positivo es mayor al negativo, ¿sí? Esa es mi primera condición. Todo número positivo siempre va a ser mayor a un número negativo. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, en este caso ya tengo los dos números positivos, ¿no? Entonces primero lo que voy a hacer es comparar la parte entera. Tengo acá la parte entera 7, tengo a este lado la parte entera 9. ¿Quién es mayor? 9. Por lo tanto, todo este número se hace mayor al otro, ¿de acuerdo? Es lo mismo que comparar un número entero normal en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, como 9 es mayor a 7, sigue siendo mayor el 9,74 al 7,1. Ahora, ¿qué sucede si la parte entera ahora son iguales? Me dice, mira, recién me voy a ir a la parte decimal para poderlo comparar. Como 2 y 2 ya son iguales, me voy a la parte decimal 7 y 4, ¿no? Y entonces, ¿qué son los décimos aquí? Como 7 es mayor a 4, entonces todo este número también se hace mayor a todo esto. Entonces concluimos que 2,7 es mayor a 2,4. ¿De acuerdo? Ese es el caso. Tenemos acá otro número, vamos a ver algunos ejemplos más. 43,71 con 42,735. Me fijo la parte entera, este es 43 y este es 42, entonces ahí nada más queda porque 43 es mayor a 42, entonces todo este número se hace mayor a este otro, ¿de acuerdo? Esa es la condición. Ahora, tenemos otro número, ¿no? 10,80 con 10,8. ¿Por qué estos dos números llegan a ser iguales? Porque el número 0, al final, después de la coma decimal, no antes, ojo, cuando está después, no tiene valor. O sea, no interesa acá si está este 0 como punto final. Es lo mismo el 10,80 que 10,8. O lo puedo aumentar aunque sea dos ceros, 10,800 o 10,8000. Es lo mismo que 10,8, ya no tiene valor en este caso, ¿de acuerdo? Van a ser siempre iguales. El 0 al final, después de la coma decimal a los últimos, no tiene valor, no tiene importancia. Ahora, aproximaciones por redondeo. Ya hemos visto la comparación, como recordamos comparar decimales. Ahora vamos a aproximar estos decimales. Primero lo que hacemos es pues ubicar el lugar y el valor del dígito que nosotros queremos redondear o que queremos aproximar, ¿de acuerdo? Luego, primer punto, si el dígito siguiente a la derecha, ya de lo que ya hemos ubicado, es menor que 5, simplemente se descarta todos esos dígitos y los restantes posteriores a ellos, o sea, los que están a la derecha. Por ejemplo, voy a redondear, digamos, el 9,32 al décimo. Recuerda que el décimo es solamente la primera cifra después del decimal, ¿no? Este 3 es el décimo, el 2 ya sería el centésimo. Entonces voy a redondear solamente hasta el décimo, o sea, solamente debe tener una cifra después de la coma decimal, en este caso. Ahora, eso quiere decir que tengo que comparar la cifra después de él, que quiero redondear, en este caso sería la cifra 2. Entonces, ¿qué concluyo con el número 2? Veo que el 2 es menor a ¿quién? Menor a 5. Y la primera condición me dice que si es menor a 5, se descarta todos los números después de él y junto a él. Y entonces solamente consideramos el anterior.
Entonces, el redondeo de 9,32 es ¿a quién? A 9,3, nada más. Estoy redondeando al décimo, solamente tiene una cifra después de mi coma decimal. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué descarto todo lo demás y solo pongo ello? Porque esa cifra después del décimo es pues menor a 5, 2 es menor a 5. ¿Ya? Ese es el redondeo. ¿Cuál es el segundo o la segunda condición? Que si esa cifra que yo quiero, después de lo que quiero redondear, es mayor o igual, ojo, o igual a 5, se aumenta el dígito del lugar que se está redondeando en 1, o sea, le sumo 1, y los demás se descartan. Por ejemplo, aquí voy a redondear 5,68 también al décimo, y el décimo es pues solo una cifra después de mi decimal, entonces debe de tener solo 1. Entonces voy a redondear a este 6 en todo caso. Entonces me voy a fijar después de este 6 qué cifra tengo. Tengo al 8. ¿Y qué sucede con el 8 en comparación al 5? Es mayor, 8 es mayor a 5 en este caso. Y como es mayor a 5, me dice mi condición que debo aumentarle una unidad a la cifra anterior, o sea, al que estoy redondeando, o sea, al 6. Entonces le aumento 1, 6 más 1 sería 7. Entonces mi redondeo de 5,68 sería 5,7 en este caso. Como este 8 es mayor a 5, le aumenta 1 a la cifra anterior, que es a 6, se convierte en 7. Pero si fuera menor como en el anterior, simplemente descarto y la misma cifra es la que se baja. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tener en este caso. ¿Está bien? Dos condiciones. Si es menor a 5, simplemente descarto todas las demás cifras y bajo hasta donde me pida. En este caso, hasta el décimo. Pero si es mayor o igual a 5, le aumento una unidad, le sumo 1 y ese es su redondeo en este caso. ¿Está bien? Ok. Pasamos a ver con lo siguiente. Ahora vemos las clasificaciones de los números decimales. Primera clasificación, número decimal exacto. Es aquel, me dice decimal, que parte, ya tiene una cantidad limitada. Ya en la parte decimal, perdón, tiene una cantidad de cifras limitadas. Por ejemplo, aquí lo tenemos. 8,71, 33,215, 0,25, 7,04. La parte decimal es limitado. Por ejemplo, acá tiene dos cifras, acá tiene tres cifras, acá tiene dos, acá tiene dos. O sea, cuando es limitado, ese se conoce como un decimal exacto. Y segundo, hay decimales inexactos en este caso. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a tener dos tipos de decimales inexactos. El primero, conocido como decimal periódico puro. ¿Qué es un decimal periódico puro? Que es inexacto, obviamente. Son aquellos que en la parte decimal se aprecia una secuencia llamada periódico, se le llama así, ya, periódico, que se repite indefinidamente. Por ejemplo, 0,66666 infinitamente, ¿no? Hay divisiones que a veces nos salen así. Eso quiere decir, mira, y esto es otra manera de representarlo, 0,6 con su sombrerito, ¿no? Ese que es el famoso sombrerito, pues conocido. Este 6 es el periódico. ¿Por qué? Porque repite indefinidamente. ¿De acuerdo? Tenemos acá otro, no solamente puede ser de una cifra, también pueden ser de dos, 4,27, por ejemplo. ¿No? 27, 27, 27, 27, se repite ilimitadamente. ¿Cómo lo pongo? La manera abreviada, 0,27 con su sombrerito, porque son estos dos que se repiten, mira, en pareja. ¿De acuerdo? Y el decimal periódico mixto, en este caso, es aquel cuyo periódico, o sea, el que se repite indefinidamente, ya sabemos quién es, comienza una o varias cifras después de la coma decimal. Por ejemplo, 4,5, 32, 32, 32 infinitamente. Mi periódico, acá, ¿quién es? 32, porque el que se repite varias veces infinitamente es el 32, pero este 5 no. Por eso se conoce como periódico mixto. Mi periódico inicia después de uno o puede ser después de dos cifras, el que se repite. ¿De acuerdo? Entonces, mira, acá tenemos otro. 0,43333 infinitamente. El que se repite solamente es el 3, entonces solo al 3 el sombrerito. Este 4 solamente
se copia tal como está. 0,4, 3 con sombrerito ahí. ¿De acuerdo? Son los dos tipos de decimales inexactos, recordemos. Periódico puro, porque todos después de la coma decimal repiten infinitamente. Y el periódico mixto, porque después de 1 o 2 cifras recién comienza mi periódico en este caso. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a ver entonces ahora las aplicaciones que tenemos en esta parte. ¿De acuerdo? Veamos qué sucede con las aplicaciones que tenemos. Problema número 1. Me dice colocar mayor, menor o igual según corresponda en este caso. Lo que hicimos en la parte teórica, las comparaciones. 4,55 con 3,981. ¿Qué es lo primero que me fijo? En signos. Ya no hay problema, los dos son positivos. Luego, la parte entera. Mira, este es 4 y este es 3. ¿Quién es mayor? 4. Entonces, todo este número decimal se hace también mayor al otro. Se respeta el orden. ¿De acuerdo? Bastante sencillo. Vamos con el problema 2, o la propuesta 2. 2,66, 2,60. El 2 son iguales, la parte entera, no hay problema. Me voy a la parte decimal. La primera cifra, mira, también son iguales en el décimo. Entonces ahora me voy a comparar al centésimo. Entonces, en comparación en mi centésimo, ¿quién es mayor? Mayor es 6-0. Entonces, ¿quién va a ser mayor? 2,66 a 2,60. ¿De acuerdo? Claro, en el décimo el 66 es mayor pues a 60. También podemos comparar de esa manera. 0,752, 0,725. El 0 son iguales, la parte entera. El 7, el décimo son iguales. Siguiente cifra, el 5 y el 2. Comparo 5 con 2. ¿Quién es mayor? 5, obviamente. Por lo tanto, 0,752 mayor ¿a quién? A 0,725. 6,12 con 6,13. 6 son iguales, paso al siguiente, 1, 1 también son iguales, paso al siguiente, 2 y 3. ¿Quién es mayor? Mayor es 3. Entonces, 6,13 será mayor a 6,12 en este caso, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos ahí. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Me dice, calcula la suma de la parte periódica y no periódica del siguiente número decimal. Ya, lo primero que tengo que hacer acá es sacar la parte periódica, fíjate, y la parte no periódica, porque me pide sumar esos dos. Tengo el decimal, 52,356666 infinitamente. Entonces, lo primero, ¿cuál es la parte no periódica? 35, porque eso es lo que no repite, pues. Solo aparece una vez nada más. ¿Y quién es la parte periódica? El 6, porque el 6 es el que repite indefinidamente. 6, 6, 6. Entonces el 6 es mi parte periódica. Entonces ya conozco la parte no periódica, ya tengo la parte periódica también. Entonces me está pidiendo calcular la suma, por lo tanto será pues 35 más 6. ¿Y cuánto es 35 más 6? 41. ¿Sí? Solamente es reconocimiento de la parte periódica y la parte no periódica, lo que repite indefinidamente y lo que no repite. Después de mi coma decimal, antes es la parte entera, recuerden eso, ¿ya? Problema número 3. Redondea, me dice, a centésimas. Voy a redondear a centésimas en este caso, ¿de acuerdo? 0,3478, mis decimales, ¿ya? ¿Cómo? Este 7, mira, estoy redondeando a centésimo. El primero es décimo y la segunda es centésimo. O sea, solamente debe tener dos cifras mi parte decimal. Entonces, después de la segunda cifra, tengo que ver pues qué número tengo. Tengo al 7, mira, lo he puesto de color diferente de paso. Ahora, este 7, ¿cómo es con respecto a 5? Para redondear, siempre trabajamos con la cifra 5, recuerden. Vemos que este 7 es, en este caso, menor a quién, o mayor, perdón, mayor a 5. Este 7 es mayor a 5. ¿Y qué sucedía si la cifra era mayor a 5? Le aumentamos 1 a la cifra anterior. Entonces mi redondeo sería 0,35. A este 4 le estamos aumentando 1 porque el 7 resulta ser mayor a 5.
¿De acuerdo? Siguiente número. 2,56.312 decimales tenemos. Ahora, sigo redondeando a centésimos. Centésimos solo son dos cifras, décimo, centésimo. O sea, este 6 tengo que redondear. Me fijo después del 6, estamos a la cifra 3. Y como 3 es menor a 5, ojo, tenemos así, 3 es menor a 5. Entonces, ¿qué hacíamos si era menor a 5? Simplemente descartamos todas las cifras y me quedan los anteriores. O sea, su redondeo acá solo sería 2,56, ya que esta cifra es pues menor a 5. Siguiente, 12,3225, ¿no? Los decimales ahí, ya está. Dos cifras, o sea, hasta el 2 tengo que redondear, hasta el primer 2. Me fijo después de él qué cifra tenemos al 2, pero como este 2 es menor a 5, entonces simplemente ¿qué hacemos? Descartamos. Y si descartamos, 12,32. ¿De acuerdo? Ya está. Siguiente. 0, ¿sí? 1555. Ojo, podemos hacer la lectura correcta. Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimos. Sería 1555 10 milésimas, ¿no? Esa sería la lectura correcta, recuerden. Estamos redondeando a centésimas. Igual, hasta el primer 5, décimo, centésimo. Me fijo de este 5 el número siguiente, que también es otro 5 acá. Y como el 5 es igual a 5, redondeamos, aumentamos 1 a la cifra anterior, recuerden, a este 5 le sumamos 1, tendríamos 0,16. Si es mayor o igual a 5, le aumentamos 1 a la cifra anterior, recuérdenlo eso, ¿sí? Muy bien. Pasamos al problema número 4. Luego de redondear me dice a milésimo, ahora me pide milésimo, o sea, debe tener, mira, décimo, centésimo, milésimo, 3 cifras, después de la coma decimal. El número decimal, 105 unidades o enteros, y tenemos acá la cifra, en este caso, ¿ya? Tenemos de 3, de 6, 7 cifras ahí, ¿ya? Calcular me dice la suma de la parte entera y la parte decimal. Muy bien, voy a primero a redondear. ¿A qué? A milésimo. Me fijo, décimo, centésimo, milésimo. O sea, hasta el 6 tengo que redondear. Si después del 6 me fijo la cifra es un 5. Y como este 5 es igual a 5, entonces, ¿qué hacíamos? Redondeamos, aumentamos 1 a la cifra anterior, recuerden. Entonces lo voy a aumentar un hito. Más 1 le sumo, entonces ya sería 6 esta cifra. Sería 105,457 milésimas. Ya sería ello. Estoy redondeando en este caso. ¿Está bien? Como es igual a 5, le aumento 1 al anterior. Me pide al milésimo, entonces debe tener 3 cifras. Décimo, centésimo, milésimo. Ya está. Ahora, ya lo redondeé. ¿Qué sigue? Calcular la suma de la parte entera y la parte decimal. ¿Quién es la parte entera aquí? 105. ¿Quién es la parte decimal redondeada? 457. Entonces, ¿qué me dice? Tengo que sumarlo. Entonces lo sumo. 105 más 457, 562. Algo práctico, algo sencillo también. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a ver con el problema siguiente. Creo que tenemos, no, hasta ahí tenemos en este caso en las aplicaciones en ello. Si tienen alguna duda, alguno de ustedes,